Cuando se empezó a representar la imagen de Jesucristo que conocemos hoy en día, ¿vale? Jesucristo clavado en la cruz, Jesucristo estaba desnudo. A partir de ese momento se le empezó a dibujar o a esculpir con lo que se le conoce como la herida del costado, ¿vale? La herida hecha por la lanza de Lancebo, si no me equivoco, es el señor que le hizo la herida. Esa herida, durante mucho, mucho tiempo en la Edad Media, sirvió para que Jesucristo fuese considerada como una imagen de hermafrodita. ¿Cómo? Hay obras que Da Vinci hizo, pero que no son enteras de Da Vinci. Él tenía un taller, él tenía aprendices que le ayudaban a crear cuadros. En una obra, aunque la idea sea de Da Vinci, igual han trabajado 20 personas. ¿Quién es el autor de esa obra? Utiliza una inteligencia artificial para crear un cuadro. ¿Quién ha creado ese cuadro? Hay creadores de contenido que no son historiadores del arte, que simplemente se leen 2 artículos, se creen que saben todo, hacen un vídeo, se hacen virales y wow, son aclamados. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Bielas y Birras. Hoy tenemos un podcast único, diferente, algo que nunca se ha visto, porque vamos a entrevistar a un historiador del arte especializado en arte contemporáneo y no nos va a contar un speech sobre temas artísticos o el romanticismo, no, nos va a contar mitos y cosas ocultas dentro de este mundillo, así que David, muchísimas gracias por venir. Pues buenas, gracias por invitarme, buenas tardes chicos. Pues sí, como decías, yo creo que, por lo menos por lo que soy consciente, es el primer podcast que se hace a este nivel de, pues no clase magistral, como se suele decir. No encontrarte un podcast de 3 horas hablándote de una catedral o del romanticismo, como bien has dicho, sino un poco más allá, es decir, saber lo que hay oculto en esas obras que mucha gente no se para ni a pensar o que directamente pasan por un museo delante y ni les prestan atención y pues pueden tener historias bastante interesantes que llevan detrás. Algo que me gustaría a mí saber respecto a las obras que tú más has estudiado, que más te han llamado la atención por ese mensaje oculto, ¿cuál ha sido la obra que más te ha sorprendido y por la cual tú decidiste estudiar esa parte oculta, esa parte negra de, oye, necesito saber qué está pasando aquí? Pues mira, es muy curioso, porque sí que es cierto que yo he sentido bastante atracción por el arte durante prácticamente toda mi vida. De hecho, gracias a un profesor mío de instituto, pudimos ver en historia la parte artística, que es bastante raro verla. Y cuando yo estaba en bachiller, yo hice bachillerato de letras, vimos una obra que es La Venus en el espejo de Velázquez. Es una obra muy interesante pero poco conocida de Velázquez. Y pues es básicamente lo que representas, así que no tiene ningún misterio su iconografía. Pero hay una historia bastante turbulenta detrás, y es que cuando esa obra se creó y una familia lo compró, la familia murió toda en bastantes extrañas circunstancias. Hostia. La obra pasó a otra familia y pasó exactamente lo mismo. Y así de una mano a otra hasta que al final se hizo cargo un coleccionista que se dedicó a ir exponiendo la obra. ¿Qué pasa? Que la obra, cuando se exponía en un museo, se exponía sola, en una pared, sin nada alrededor, en una sala, y antes de entrar se avisaba a la persona que fuese a verla de que entraba bajo sus propias circunstancias, o sea, bajo su propio riesgo. Claro, esto a mí me resultó tan curioso que dije, wow, o sea, aquí tengo que indagar más, tengo que estudiar esto, sobre todo porque la figura que llevaba la obra de un sitio a otro es algo que se conocía como marchante, que hoy en día no existe, sería más o menos un galerista. Y fue como, vale, esto es lo que quiero hacer yo con mi vida, o sea... ¿Pero tú te refieres a lo que había, a lo que había pintado o a qué te refieres con eso de marchante? El marchante es la persona que se encarga de llevar el cuadro de un sitio a otro. Ok. Ya sea para su exposición o para su venta. En este caso era pues para su exposición. Wow. Está chulo lo que cuentas, ¿no? Como si fuese demoníaco o algo así. No quiero Sí, ver esa sí, obra sí. de arte en mi vida. Y hablando Wow. de obras de arte, David, también te queríamos preguntar, porque muchas veces a mí me ha sucedido que alguien me dice, esta obra es espectacular, me remueve, y yo la veo y digo, bueno, pues. Entonces, ¿qué obra crees que está sobrevalorada para lo que de verdad es esa pintura? Pues mira, Koba, yo para eso tengo una opinión bastante fuera de lo normal. Sí que es cierto que no creo que haya ninguna obra sobrevalorada, sino que creo que existen artistas sobrevalorados. Sobre todo hoy en día, que se está mercantilizando cada vez más el arte, artistas que pues, podían no ser conocidos de repente hacen un boom y se vende toda su obra. Y un ejemplo de esto muy claro es Velázquez o Van Gogh, por ejemplo. Van Gogh es un artista que hoy en día se romantiza mucho. O sea, la gente cree que Van Gogh era un genio, las cosas como son, pero sí que es cierto que dentro de lo que es la historia del arte, los historiadores consideramos que sí, la obra de Van Gogh está muy bien, pero hay que poner un poco límites. Y algo muy curioso que pasa con esto de la sobrevalorización de las obras es el hecho de que tú vas a un museo, y voy a poner un ejemplo muy claro, el Museo del Prado. Seguro que todos hemos estado en el Museo del Prado alguna vez. Tú estás en el Museo del Prado, estás andando por las galerías y llegas a las Meninas.
que es una galería enorme además, dedicada a las Meninas, con varios cuadros de Velázquez, pero bueno, todo el mundo se para las Meninas, absolutamente todo el mundo. Y sí, es muy buen cuadro, tiene mucho misterio detrás, no está 100% estudiado porque no se sabe muchas cosas que tiene, pero 2 salas más a la izquierda, si no me equivoco, está la Fragua de Vulcano, que es otro cuadro también de Velázquez, con tema mitológico, no tema de corte. Es un cuadro precioso, a mí por lo menos me encanta ese cuadro, es de mis favoritos de Velázquez, y nadie se para a verlo. Y es algo súper interesante el hecho de que tú te puedes parar en un cuadro que gente no conoce a hablar sobre 2 cositas que tiene detrás, con un amigo o con un familiar, y 100% seguro, mínimo 2 o 3 personas se van a parar a la tuya para ver ese cuadro. Realmente, eso de sobrevalorado es lo que os digo, no existe, sino que la gente simplemente se ha dado como más valor a un cuadro más allá del resto que tiene un artista o su producción, y ahí se quedan. Con Van Gogh también pasa. Todo el mundo conoce La Noche Estrellada, Los Girasoles, pero casi nadie conoce que Van Gogh hizo estampa japonesa. Él viajó a Japón, se enamoró del arte que había allí y cuando volvió hizo estampas. Wow. Arrancando de aquí, me gustaría ese tema del arte sobrevalorado. ¿Tú dirías que la gente, por ejemplo, paga millones por un cuadro que es como tirar una brocha de pintura, un lienzo y ya está? Porque yo lo he visto, o sea, en películas también, que 30 millones por un cuadro que es una raya, literal. Digo, vale, pero entonces por uno que tiene una representación de una persona, por ejemplo, partida la cara o triste o algo así, pagas menos. ¿Cómo es esa parte? Sí, mira, pues eso ya entra dentro de lo que es la estipulación de mercado de hoy en día con el arte. Okay. Y eso está de una forma bastante desorbitada en muchos sentidos. Como bien dices, hay cuadros que pueden ser, y esto es literal, ¿vale? Hay cuadros que son un lienzo rajado y ya está, y se venden por millones. Tal cual. Y hay cuadros que son preciosos, pero que son más figurativos, más realistas y no se venden. Sí que es cierto que hoy en día está mucho más valorado el arte contemporáneo que muchas obras del medievo, por ejemplo, que las obras del medievo igualmente son caras de comprar. Pero ciertos artistas están muy revalorizados, pero no por la calidad de su arte, sino por el nombre que tienen detrás. Y esto pasa, por ejemplo, con Banksy. Las obras de Banksy, no sé si conocéis a Banksy. Sí. Banksy es un grafitero que realmente no se sabe quién es, no se sabe el artista que hay detrás, es anónimo. Hay varias teorías de quién puede ser, pero no se ha descubierto. Y sus obras están muy, muy, muy cotizadas, son muy caras. Y de hecho, hay una obra en concreto que se vendió durante una exposición y en el momento en el que el lienzo fue comprado, la parte de abajo del lienzo tenía una trituradora. Entonces, cuando se compró, la trituradora empezó a funcionar y se cargó el lienzo entero. Dios. En el momento en el que eso pasó, la obra pasó de costar, no sé exactamente, me lo invento, 3 millones a costar 20. Por un cuadro triturado. Por un cuadro triturado, porque estás comprando aparte del cuadro la acción que se ha llevado a cabo. Qué locura. Hay cosas muy, muy raras en el mercado del arte actual. Hay un cubo, por ejemplo, que durante una subasta nadie lo poseía, nadie lo llegaba a poseer. Se compraba y al momento en el que se compraba volvía a salir a subasta y se compraba más caro. Y así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo siempre quería tener un cubo millonario en mi casa. David, te quería preguntar, a todo el mundo ha hecho esta pregunta y creo que ha salido siempre Elvis y Michael Jackson, que qué artista querría revivir. Yo te quiero preguntar qué artista, pero ya más centrado en historia del arte, pues pintura, escultura, te gustaría revivir, por qué y qué pregunta le harías. Vale, pues mira, aquí te quiero contestar 2 cosas. La primera, más por curiosidad que por otra cosa, es a la gente que pintaba las pinturas rupestres, porque no se sabe por qué las pintaban, se cree que simplemente como creencias que ellos tenían religiosas de que si pintamos un mamut, pues vamos a cazar un mamut, pero claro, no tenemos ni idea porque no hay escritura al respecto que nos pueda decir qué pasaba con esas obras. Y así como persona concreta me encantaría revivir a Goya. Para hacerle 2 preguntas. Si realmente las pinturas negras son suyas, no sé si conocéis la serie Las Pinturas Negras, está en el Prado. No me suena. O sea, Sí, de la aquelarre y todo eso, exacto, ¿no? ¿vale? Y si realmente fue a la Inquisición a defender sus caprichos. Esa no me la sé. Eso os lo puedo contar más adelante. Vale. Deja para adelante. Sí. Estamos aquí buscando. Sí, la has visto seguro. Es que esa entraba en la EBAU. Estas son las abuelas comiendo sopa. O sea, que tú fíjate de lo que pintaba. Claro. Sí, son unas cuantas, sí. De bonito de colores a esto. Tío. Eso tiene una explicación, eso también lo puedo contar después.
A ver, yo te quiero hacer una pregunta aquí vendiendo toda esta parte conspiranoica, digámoslo así, esta parte negra detrás del arte. Ujú. Porque a mí el tema conspiranoico es algo que me llama mucho la atención y me encanta. Yo sí un poco, también. Pero a ver, esa forma de ocultar las cosas, por ejemplo, Pepito era pintor o cualquier persona que era pintor en esa época, escondía cosas detrás de los cuadros o detrás de un arte, lo hacía por miedo a que le pase algo. Pero yo entiendo, por otro lado, que si la persona que ha hecho tal cosa sabe que lo está escondiendo, ¿por qué deja y no lo saca de plano? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, por ejemplo, tú eres de la iglesia, me invento, y yo soy un pintor. Y yo estoy con un cuadro pintando y quiero meter algunos detalles en el que alguna persona, por alguna razón, le pique la mosquita como a ti y empiece a investigar ese cuadro. Ajá. Pero claro, tú al ver el cuadro ya sabes que algo está pasando y que algo no ve mal, pero me dejas. Y yo pinto mi cuadro para que la gente vea algo que estaba pasando en el pasado. No sé si me doy mucho la vuelta. Creo que Pues más sí o me menos te he entendido. entendido. Vale. O sea, creo que me has preguntado, a ver si lo he pillado. ¿Cómo es posible que escondiesen cosas en un momento en el que no se podían esconder cosas? Exacto. Vale. Justo. Pues mira, con los cuadros es algo bastante más subjetivo, sobre todo porque existen varias formas de estudiar la iconografía y la iconología que lleva un cuadro. Entonces, el problema con las fórmulas que se usan a veces es que se lleva a la sobreinterpretación. Okay. Y sí que es cierto que si tú te encuentras, por ejemplo, ciertas obras como, no lo sé ahora mismo, una virgen con sus ojos en una bandeja, pues sabes que eso es Santa Lucía, porque fue su martirio, ¿vale? O sea, hay cosas que están muy claras. Pero dentro de otro tipo de arte, lo que se conoce como arte menor, que realmente no es arte menor, en el cine, esto es algo bastante interesante, y es que durante el franquismo, como bien sabéis, había censura. Claro. O sea, ciertas cosas no se podían hacer, obviamente. Pues había directores que eran muy inteligentes y metían dentro de sus películas escenas o ciertos personajes que se iban más allá de esa censura y que aún así conseguían pasar esa censura. Es decir, son películas que no eran censuradas. Okay. Y son cosas muy, muy sutiles que igual en el momento la gente no se daba cuenta, obviamente que lo hacía así porque lo estaba haciendo adrede, y pues sus más allegados o el círculo que eran republicanos o lo que fuese, pues sí, pero la gente igual no se daba cuenta y por eso llegaba a pasar la censura, pero que hoy en día, con una visión más avanzada y con más retrospectiva, podemos llegar a entender. O sea, un ejemplo es... hay una película que se llama El Verdugo, es dirigida por Berlanga, un director español de cine bastante conocido, y se hizo en los años 60, si no me equivoco, 1963. Es una película que representa la vida de un verdugo y representa las ejecuciones que se llevaban a cabo durante el franquismo y la dictadura. No los fusilamientos, sino otro tipo de ejecuciones, como lo que se conoce como el garrote vil. ¿No sabéis lo que es? No. ¿Sí? No sé si lo puedo llegar a explicar, porque es bastante explícito. Sí. ¿Sí? Sí, después vemos la gravedad y lo quitamos. Si no. Pero matar. Si no te pongo un Puedes decir disclaimer. Desvivir. Desvivir. Vale, pues es una película que critica el uso del garrote vil. El garrote vil era una máquina en la que constaba de una silla donde el preso que iba a ser ejecutado se sentaba, se le ponía un hierro alrededor del cuello y por detrás la silla tenía un agujero. Entonces lo que hacía el ejecutor o el verdugo era básicamente coger un tornillo enorme, vamos a llamarlo así, e irlo girando para que básicamente le partiese el cuello y la muerte fuese lo más rápida posible. En muchos casos no era así, en muchos casos no era rápida porque el cuello pues tiene músculos al final y llevaba a que la persona se ahogase contra el hierro que estaba atado al cuello, etc. Y aparte de eso, critica una sociedad en la que la gente era capaz de hacer cualquier cosa por conseguir lo que quiere. Es decir, la premisa del verdugo es básicamente un señor mayor que es verdugo, pero que tiene que jubilarse y pasar el oficio a la siguiente persona. Entonces, bueno, voy a hacer spoiler para la gente que no se la haya visto. Disclaimer spoiler. El que pasa a ser el verdugo es el novio, posterior marido, de su hija. Y lo hace simplemente porque quieren conseguir un piso, con vistas. Entonces, hay una ejecución y pues él se ve obligado a convertirse en un verdugo sin querer serlo. Y de hecho, el final de la película, spoiler de nuevo, es básicamente, no se ve de forma explícita, pero se deja entender que lleva a cabo la acción y de hecho lo que se retrata es la última persona que fue ejecutada en España por el garrote vil. Qué mal cuerpo. Claro, todo esto, sobre todo teniendo en cuenta
que en unas primeras escenas se ve como el verdugo original coge el maletín donde llevaba absolutamente todas las piezas, ¿vale? Y la deja encima de la mesa. Encima de la mesa de un oficial de policía que estaba comiendo encima. Claro, lo dejo encima de la mesa y se escucha muchísimo el ruido de los metales chocar entre sí. O sea, tú sabes lo que está dentro de ese maletín. Eso en el franquismo estaba prohibidísimo. O sea, y cuando salió la película tuvo cierta censura, como bajar el volumen de esos hierros a la hora de chocar entre sí. Hostia. Entonces son cositas que tú puedes llegar a entender hoy en día, pero que igual la gente en el momento no se daba cuenta, sobre todo la gente que era iletrada. Hemos hablado del cine. Te queremos preguntar ahora también estas cosas escondidas en cuanto a obras de arte. ¿Qué historia secreta tiene algún cuadro o alguna obra que a ti te guste que la gente no conozca? Danos ya chisme. Vale. Pues voy a contar algo bastante gracioso, además. En la Capilla Sistina, Vaticano, ¿vale? Estamos hablando de un sitio importante. Sí. La Capilla Sistina fue pintada por Miguel Ángel. Creo que esto es un poco conocimiento general. Y en el momento en el que se pintó, uno de los cardenales que estaba trabajando a órdenes del Papa era el cardenal, esto lo tengo apuntado, Biagio de Cesama, ¿vale? Y fue un cardenal que fue a quejarse al Papa sobre las pinturas que estaba haciendo Miguel Ángel. Esto es debido a que cuando Miguel Ángel pintó originalmente la Capilla Sistina, esta capilla estaba todo el mundo desnudo, ¿vale? O sea, Miguel Ángel era muy fan del desnudo, pero el señor cardenal no tanto, porque al final estás en el Vaticano. Es decir, es algo que no debe pasar. De hecho, bueno, curiosidad un poco aparte, en el Vaticano hay una cosa que se conoce como la Gran Castración, que fue un papa que se dedicó a castrar todas las esculturas y ponerles una hojita de laurel para taparles. Fue él. Entonces, lo que este cardenal lo que hizo fue quejarse al Papa sobre lo que estaba pasando en la capilla, porque no estaba para nada de acuerdo de que la gente estuviese desnuda. Vale, Miguel Ángel tomó un poco venganza, y es que, bueno, no sé si sabéis cómo está compuesta la Capilla Sistina, no sé si la tenéis ahora mismo en mente, pero está el cielo, la tierra y el infierno, ¿vale? Pues en la parte del infierno, que si no me equivoco está abajo a la derecha, hay una figura, que es el cardenal, que se quejó al Papa, desnudo y con una serpiente mordiéndole, claro, pues lo que viene siendo todo. Los testículos, ¿no? Los testículos, efectivamente. El cardenal, obviamente, volvió a quejarse al Papa, y esto no está documentado, pero se cuenta que en el momento en el que se quejó, la contestación del Papa fue: bueno, yo en la tierra te puedo salvar lo que quieras, pero en el infierno no me toma, no. Y ahí se quedó. Ya está todo el mundo vestido, menos ese señor. Haré uso de la expresión andaluza de qué dolor de huevo. Sí, sí, la verdad es que sí. Y ahora pasándonos a la parte más macabra, digámoslo así, y conspiranoica, élites de poder, todo este tipo de cosas, ¿cuál dirías que es la pintura que más esconde en referencia a control del mundo y en referencia a alguna historia negra del mundo? Wow. Vale. Yo creo que realmente si nos tenemos que fijar en eso, tenemos que ir al arte contemporáneo, ¿vale? Ya. Porque sí que es cierto que antiguamente la gente se quejaba mucho y hacían cosas un poco escondidas, por así decirlo, pero gracias a Dios, hoy en día no tanto, lo cual es muy curioso, pero gracias a Dios cada vez hay como más libertad a la hora de crear arte. Que también tiene sus límites y hay que ponerlos, pero bueno, está bien. Hay un pintor, bueno, perdón, performático, no sé, hace performance, ¿vale? Yeah. No sé cómo sería la palabra. Hace performance. Es un artista que se llama Santiago Sierra, es un artista madrileño, pero que ha trabajado casi toda su vida en México. Ya. Y que de hecho es el artista del que yo hice mi TFM. Así que lo tengo fresquito. No hay tanto de conspiración como tal, pero sí que hay mucha queja sobre el sistema. Y lo hace de una forma bastante curiosa. Él critica mucho lo que es el neoliberalismo, no sé si sabéis lo que es. Sí. ¿Coa? No. Vale, para también la gente que esté escuchando, neoliberalismo es como, para explicarlo un poco fácil, capitalismo 2.0. ¿Vale? Ah, vale. Sí, o sea, sí, sí. es un sistema en el que el Estado tiene intervención mínima y todo está privatizado. Esto abre muchas puertas al libre mercado. Claro, en ese libre mercado se puede añadir de todo, literalmente de todo. Entonces él critica este sistema utilizando, por ejemplo, a prostitutas, a inmigrantes,
a gente que está en unos escaños de la sociedad muy, muy, muy bajos. Y además les paga, lo cual es como más leña al fuego, por así decirlo. Y para esto tiene como muchísimas obras que tratan este tema de explotación laboral, de racismo. Algunas sí que se me viene a la mente, por ejemplo, que además trata de muchos temas, es una obra que se llama... Voy a usar cosas bastante explícitas, ¿vale? Disclaimer. Tiene una obra que se llama Los Penetrados, que se hizo aquí en Terrassa en el 2006. Y consta de... Todas sus performances están grabadas, por cierto, por si las queréis ver, o casi todas. Consta básicamente de 10 actos de distintos tipos de penetración. Así tal cual. Wow. Entonces puedes tener 10 mujeres son penetradas por 10 hombres. 10 mujeres negras son penetradas por 10 hombres negros. Pues no sé. 4 hombres blancos son penetrados por 4 hombres blancos. 10 hombres negros por 10 hombres negros. Así todo el rato, ¿vale? ¿Qué pasa? Que con esto consigue criticar muchísimas cosas. La primera y más obvia es el hecho de la prostitución. Está pagando al final a esos, que además no son actores, él nunca utiliza actores, son personas normales, les está pagando y les paga unos salarios mínimos y no les paga menos porque no puede, para poder representar sus obras. También está tratando, obviamente, el racismo, el pagar a una persona de color, en su mayoría inmigrantes sin papeles, para poder llevar a cabo una acción, y no solo esta, sino muchísimas más. También está tratando el poscolonialismo, a la hora de usar a gente de color como básicamente peones de trabajo. Y una cosa muy curiosa, que sí que me gusta mucho de sus obras, es que él considera que dentro de lo que es la escala social, dentro de las clases más marginadas que hay, la mujer siempre está debajo. O sea, la mujer siempre es la persona que más maltratada va a estar dentro de una sociedad. Y en esta obra se representa también muy bien, y es que siempre son los hombres los que penetran. Las mujeres nunca están penetrando, nunca tienen un cargo de poder. Okay. Y con esto consigue como criticar muchísimas cosas que vemos en la sociedad actual, pero de una forma que... Las obras están muy bien, pero su forma de hacerlas a mí personalmente no me gusta, aunque él me encanta, y es que estás criticando un capitalismo siendo capitalista. Él está pagando unos salarios muy bajos a sus trabajadores a cambio de que sus obras se vendan por miles y miles de euros. O sea, claro, estaría usando doble moral. Sí, totalmente. También criticó, por ejemplo, esto ya más centrado en crítica al sistema. En Alemania se hizo una performance que se llama... Esta es muy larga. 8 personas remuneradas por permanecer debajo de cajas de cartón. Creo que era todo ese el título, si no me equivoco. Pinta bien. Sí. Y pagó a 8 inmigrantes de una república que había por Rusia, que hoy en día no existe, para permanecer dentro de cajas de cartón, como su nombre indica. Y básicamente lo hizo para criticar el hecho de que en ese momento en Alemania, según la legislación, los inmigrantes, los refugiados políticos sobre todo, no podían trabajar. Porque si trabajaban eran deportados a su país de origen. Ahí estás criticando el sistema de una forma increíble. O sea... Y ya con esto termino. ¿Y cómo se toman las altas esferas esas críticas? No pueden hacer nada. Básicamente, no pueden hacer nada porque tú al final tienes contratos, es todo legal, y sí, tú estás criticando una alta esfera, pero es igual que como si tú... O sea, es una distinta forma de reivindicar algo. Es como una huelga, por así decirlo, para conseguir algo, pero en vez de a base de huelga, lo haces a base de arte. Libertad de expresión, claro. Básicamente. Y esta ya, que es algo muy, muy heavy, que de hecho es por la que es más conocido Santiago Sierra, es que, no recuerdo ahora mismo el año, principios de los 2000, realizó una obra en una sinagoga alemana. Es una sinagoga que no se utiliza como sinagoga, ¿vale? No es lugar de rezo, sino es un centro un centro cultural, básicamente, donde se realizan varias exposiciones. Si no me equivoco, es una al año dedicada a la memoria del Holocausto. Él lo que hizo fue atar tubos de plástico a tubos de escape de coche, meterlo por las ventanas y gasear la sinagoga. Un poco de mente el muchacho, ¿no? Tiene su explicación, y realmente la explicación es muy lógica cuando te la explican. A ver, la obra fue censurada, obviamente, se clausuró. De hecho, podías entrar a verla y eras gaseado dentro de la sinagoga, obviamente con máscaras de gas, y si no me equivoco, las personas solo podían estar dentro 3 minutos como mucho. Pero la explicación de la obra es muy lógica. Y es que él realmente está recordando que la población judía
es una población que hoy en día sigue estando perseguida, que está muy marginada. Wow. Pero pregunta así de por saber. ¿Es gas malo o gas Es normal? de tubo de escape, gas de tubo de escape. Hostia. Claro. Hostia, vale. Vale, es que yo pensaba que solo metía gas normal y metía tubos de No, escape no, y no, ya no. está. Es gas de coches funcionando. Hostias. En todos los podcasts y con todos los invitados intentamos meter mucho el tema de las redes sociales, porque consideramos que es buena o mala según lo utilice la gente, no las redes sociales en sí. Entonces queríamos preguntarte, David, ¿a ti te parece que con el auge de las redes sociales están desvalorizando cuadros y obras de arte o valorizando aún más? Vale. Realmente creo que ni una ni otra. O sea, las redes sociales sí que es cierto que no tanto a los valores, porque redes sociales es muy raro que se use a la hora de compra-venta de arte. O sea, sí que si eres un artista emergente y quieres vender tu obra, obviamente vas a utilizar las redes sociales porque es lo que más a mano tienes y es lo que más auge te da, sobre todo TikTok. Pero sí que es cierto que lo que es dentro de la historia del arte y de cómo se ve, las redes sociales son algo muy ambiguo. Es decir, ha venido muy bien porque ha servido para crear una divulgación enorme en cuanto al arte. De hecho, algo que recomiendo yo a todo el mundo es que El Prado, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, hace directos en Instagram sobre sus obras, sobre artistas, sobre archivos. Es increíble, la verdad es que están muy bien los directos. Además son cortitos. Pero también tiene su lado malo. Y es que debido a las redes sociales se ha generado un gran número de gente que está haciendo intrusismo laboral dentro de la historia del arte. Y esto es por algo muy sencillo. Como bien hemos dicho al principio, es muy raro encontrar historiadores del arte que hagan este tipo de contenido. El contenido que se hace es, pues eso, clases magistrales, básicamente. Entonces, lo que pasa es que creadores de contenido se han aprovechado de esto. Hay creadores de contenido que no son historiadores del arte, que simplemente se leen 2 artículos, se creen que saben todo, hacen un vídeo, se hacen virales y wow, son aclamados. Esto es muy malo, porque varias razones. Uno, realmente tú no estás explicando toda la obra, es imposible, porque no tienes los conocimientos para ello. Simplemente es como si yo leo ahora mismo una noticia sobre, pues no sé, una inundación que ha habido y digo, pues ahora soy meteorólogo. Pues no, obviamente no. Y 2, se genera el hecho de que más personas crean que pueden hacer eso. Claro. Lo cual no está bien. Porque al final nosotros estamos aquí, hemos estudiado para algo y queremos también tener ese espacio y no lo estamos teniendo. Entonces creo que es un poco arma de doble filo, como se suele decir, ¿no? Totalmente. Aunque sí que es cierto que aquí quiero recomendar a alguien que un poco tirándome caquita a la espalda. No es historiadora del arte, pero sí que es cierto que lo estudia un montón, investiga un montón para sus vídeos, a mí me encanta. Es una chica que se llama Blanca Aguilera, no sé si sabes quién es. Muy interesantes sus vídeos y habla un poco de todo y cada vez que hace vídeos de historia del arte son súper interesantes, a mí me encantan por lo menos. Así que yo la recomiendo, la dejo ahí. Además es una chica muy maja. Como bien hemos dicho, actualmente las redes sociales las ocupan hasta literalmente niños de 7, 8 años. Sí. ¿Tú crees que si, por ejemplo, las redes sociales estuvieran en el pasado, funcionaría el arte, funcionaría el mundo, sí, el mundo artístico, el mundo de la pintura, de la escultura, del cine también, por ejemplo, de la misma manera que funciona hoy en día con la ayuda de las redes, o sería un mundo muy diferente? No, sería totalmente distinto. O sea, yo creo que hay artistas que se aprovecharían muchísimo de ello y que darían un boom muy grande. El ejemplo que más se me viene a la cabeza es Dalí. O sea, todo el mundo estaría loco por ver el Instagram de Dalí. Dalí hizo literalmente de todo, que por cierto, a base personal, no es un artista que me guste personalmente como persona. Su arte está genial, su persona no tanto. Algo he oído alguna vez. Sí. Y Dalí lo petaría, pero totalmente. Claro, con esto conllevaría que no solo Dalí, sino Lorca y Buñuel, porque no sé si lo sabíais, pero eran como triada de oro en la residencia de estudiantes de Madrid. Lorca, Dalí y Buñuel estaban muy, muy unidos, hacían muchas cosas juntos, pero sí, sería muy diferente. Y artistas que, por ejemplo, no vendieron prácticamente ni una obra durante su vida, ejemplo Van Gogh, ¿vale? Van Gogh, si no me equivoco, vendió una obra y se la compró su hermano. Sí, durante toda su vida es bastante guau. La gente fliparía con Van Gogh.
O sea, yo creo que sus obras se venderían de una forma increíble. Sí que es cierto que teniendo la visión que tenemos hoy en día de su arte. O sea, yo creo que si en el siglo XIX Van Gogh se crea un Instagram y empieza a enseñar sus obras, la gente no lo compraría tampoco porque la gente estaría como diciendo, ¿qué es esto que me estás contando? Pero bueno, Qué chulo. Dalí viral. Dalí viral totalmente. O sea, Dalí influencer. además, la gente se fijaría mucho en Dalí para el salseo. Porque Claro. esto, si queréis lo puedo contar más adelante, Dalí y Lorca tenían sus salseitos ahí juntos. ¿Cómo nos las deja todas, eh? ¿Cómo nos las deja? Siguiendo también por el tema de las redes sociales, no tanto, si quiero que hablemos de la IA. Ujú. Está en auge, la usamos todo el mundo. ¿Y cómo puede llegar a afectar esto a los derechos de autor? Vale, esto es muy interesante. De hecho, os lo quiero preguntar a vosotros. Si yo como persona utilizo una inteligencia artificial para crear un cuadro, ¿quién ha creado ese cuadro? ¿Quién creéis quién ha creado La ese idea- cuadro? Ahí es que compartirían, si es derecho de autor, serían los, creo que todo lo compartirían los dos, pero la mente, yo creo personalmente que la IA nunca va a llegar al punto humano de entendimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que sí, o sea, la IA es muy importante, toda esa parte como que mecánica, informática, Ujú. pero esa parte emocional creo que no va a llegar nunca a la IA. Vale, Yo sí. personalmente creo. Sí, sí, 100%. Y ahora te lo complico más. No la IA como... Como la conocemos. No como la conocemos, sino la IA como propiamente dicha, sino que realmente si tú piensas un poco más allá y haces un cuadro utilizando... ¿Cómo se llama la IA de Google? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, Google tiene una IA. Ya. Si utilizas la IA de Google, los derechos de autor no serían de Google, porque tú has utilizado Google, no serían de la persona que ha creado esa IA. El debate de la IA es algo que está súper a flor de piel dentro de la historia del arte. Los historiadores del arte que estamos centrados en el contemporáneo estamos siempre mirando a ver qué pasa aquí. De hecho, se están intentando crear legislaciones para poder controlarlo. Porque claro, ya no es solo que tú como persona crees un cuadro utilizando inteligencia artificial y lo vendas, sino que hay cuadros creados con IA que han llegado a ganar concursos. Joder. Ejemplo, La joven de la perla, ¿vale? Mm. Un cuadro muy famoso. Se cedió a otro museo para hacer pues, una exposición temporal en el Museo de Destino, y en el Museo de Origen se hizo un concurso abierto para que jóvenes artistas pudiesen exponer su obra en ese espacio. Ganó una persona que hizo un cuadro con inteligencia artificial. Pregunta. ¿Qué es? ¿Algo que imprimes o pintas o cómo haces un cuadro con inteligencia artificial? Tienes muchas formas de realizarlo realmente. O sea, puedes imprimirlo, puedes tú coger una IA y ponerle, pues quiero que me hagas un paisaje espacial con gente vestida de victorianos. Pum. Corre que nos forramos. Y te lo crea. Claro, el problema que existe a la hora de crear arte con la inteligencia artificial es que ya no solo si es tu idea tu derecho o su creación su derecho, sino que para crear un cuadro lo que hace una IA es coger muchísimas referencias de distintos cuadros que existen y juntarlas. Entonces, claro, ahí tú ya estás tomando derechos de autor de otros cuadros. ¡Qué liada! Es Wow. algo muy, muy heavy que existe hoy en día y que, bueno, de hecho, lo de los paisajes espacial de victorianos es un cuadro que ganó un concurso. Es muy bonito, sé que es muy chulo. El cuadro es muy chulo, la verdad. Y es algo que se está intentando controlar a la máxima velocidad posible. Porque es eso. ¿Qué pasa? La idea es mía. O sea, realmente la idea de ese cuadro es mía. Pero aunque yo no la haya ejecutado, es mi idea. Claro. Es mi creación. ¿Pero cómo se controla? No se puede. De momento no se puede. No se han inventado legislaciones que pues, consigan controlar esto. Luego hay otros tipos de arte que están muy chulos que también se utilizan. La inteligencia artificial un poco como apoyo, no como directamente material, por así decirlo. Que es, por ejemplo, una chica que hace arte actualmente, es una chica contemporánea 100%, que lo que hace es que en su página web crea flores, ¿vale? Flores de conexión. Entonces, cada vez que una persona se conecta en el mundo, esto supongo que lo sabréis, si tú te conectas con un ordenador, un móvil, lo que sea, se genera una dirección IP, ¿vale? Pues el programa, obviamente utilizando IA, lo que hace es rastrear esta dirección IP y crea un puntito de color. Entonces, ese puntito de color se junta con otro puntito de color que es otra persona y se crea una línea. Y así consigue crear flores. Es un arte muy, muy bonito, la verdad. Qué locura. Qué original. Sí. Aunque también os digo, relacionado con las IAs. Esto no es algo que es nuevo. O sea, y es
algo que se lleva pasando desde, vamos, los tiempos del catarro. O sea, Miguel Ángel o Da Vinci mismo, Da Vinci. Vamos a poner un ejemplo muy claro. La Mona Lisa está en el Prado. No sé si lo sabéis. Hay una Mona Lisa en el Prado. Claro, una copia. No es una copia. ¿Es la original? No. Ah. Es alguien que ha hecho en el taller de Miguel Ángel o de Da Vinci. ¿Cómo? Un sea, hay dos aprendiz de Da Vinci, Ya. mientras Da Vinci hacía la Mona Lisa Ahí original, hizo otra. él hizo otra. No es una copia porque realmente no copió, sino Se que inspiró. simplemente está aprendiendo y mientras aprende, lo hace. ¿En el Prado está eso? Está en el Prado, ¿Cuál está es? en la planta de abajo, si no me equivoco, nada más entrar, vas a la galería central, giras a la derecha, al fondo del todo, hay como una redonda muy grande, pues en una de esas salas, nada más mirar a la sala, o sea, no hace falta ni que entres, está. Que de hecho se restauró hace poco y lo han dejado muy bien. Wow. Y esto pasaba. Y es que si Da Vinci crea... Parece muchísimo. Son muy, muy parecidas. Y los colores de la ropa, ¿no? Sí, Son idénticos. claro. En este caso, tú ves que la Mona Lisa no es de Da Vinci, obviamente. Pero hay obras que Da Vinci hizo, pero que no son enteras de Da Vinci. Él tenía un taller. Él tenía aprendices que le ayudaban a crear cuadros. Wow. En una obra, aunque la idea sea de Da Vinci, igual han trabajado 20 personas. ¿Quién es el autor de esa obra? Igual él pinta solo la cabeza, se queda tan pancho y que el resto haga el trabajo. Claro. ¿Quién ha hecho esa obra? Ya había triquiñuelas antes. Sí, 100%. Volviendo al tema de la conspiración, del mundo conspiranoico, como he dicho, a mí me encanta. Vamos a un tema potente. La Inquisición. Es un tema que en España, pues obviamente es fuerte, son temas delicados, pero me gustaría que lo tocases desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista del mundo del arte, de la escultura, todo este tipo de cosas. Y lo que me hablé antes de cómo escondían antes cosas en los cuadros, en las esculturas o cosas que tú podías decir como que, oye, veo algo raro aquí, ¿qué es lo que está pasando o qué quería interpretar? Respecto a esto, ¿cuáles han sido como que las cosas más turbias o que a ti te han dejado pensando más tiempo como que, oye, creo que aquí tiene que estar pasando algo y quiero investigar más? Vale, pues mira. Voy a rebatirte un poco. Vale. Durante la Inquisición era muy raro, muy, muy raro que se escondiese cosas en los cuadros, sobre todo por el hecho de que al final el arte estaba dedicado, sobre todo a los inicios de la Inquisición, no tanto, no sé si lo sabéis, pero la Inquisición duró más o menos hasta el siglo, finales del 18, principios del 19. Vale. Entonces, claro, abarcó muchos periodos de arte. Cuando la Inquisición inició, estábamos en el medievo todavía, no habíamos entrado a la Edad Moderna, y el arte durante esa época y principios de la Edad Moderna era básicamente dedicado a arte católico. O católico Claro. o arte de corte, o sea, arte para pues, la corte, para los reyes. ¿Qué pasa? Que en el arte católico realmente lo que se hacía era cuadros, vidrieras, tallas de distinto tipo para que la gente aprendiese. O sea, el arte no tenía un fin decorativo como tal, que también, pero era más para que la gente fuese, empezase a reconocer santos o gente que no sabía leer que supiese pasajes de la Biblia, básicamente. Pero sí que es cierto que cuando ya empezamos a entrar un poquito más en siglo XVII, XVIII sobre todo, se crean obras que van muy en contra de la Inquisición de forma directa. O sea, la gente ya ni escondía ni nada. Lo que iba diciendo, que cuando empezó el siglo XVIII, finales ya del XVIII, principios del XIX, la gente ya ignoraba más a la Inquisición porque la Inquisición tenía un poder bastante más bajo de lo que tenía anteriormente, entonces como que la gente ya pues un poco jauja. Y uno de ellos fue Goya, ¿vale? Goya se comenta, esto es un salseo, que estaba en contra de la Inquisición y que de hecho hizo su obra de caprichos. Los caprichos de Goya son unas estampas, unos grabados muy bonitos, en el cual aparecen cosas que la Inquisición no podía permitir que apareciesen. Aparece brujería, aparecen figuras de demonios, hay una que es súper, súper curiosa, que son unos burros montados a caballito, encima de unas personas. Claro, Goya fue llamado a declarar a la Inquisición por lo que estaba haciendo, porque un poco se estaba pasando ya. Y se comenta que lo salvó Carlos III, que fue el que lo convirtió posteriormente en un pintor de corte. O sea, de hecho, si vais al Prado, aparte de todo lo que tiene Goya, hay un montón de obras de la familia real del momento. Es a partir de ese momento que se empieza a convertir en pintor de corte.
Y ya no solo los pintores, sino que también la gente no de a pie, porque al final lo de la gente de a pie no tenía dinero, pero la gente rica, los mecenas, ¿sabéis lo que es un mecenas? Sí. ¿Vale? Los mecenas también estaban un poquito hartos y pedían obras que no estaban de acuerdo con las ideas de la Inquisición. Goya también. El duque de Osuna le pidió a Goya que crease una obra sobre brujas, sobre brujería. Entonces, pues es muy curioso el cómo la gente estaba ya bastante harta de lo que estaba pasando en Europa en general. De hecho, una de las obras más fuertes que yo he visto en interpretación, me refiero, sobre brujería en Goya, es una obra que se encuentra en el Museo Lázaro Galdiano, se llama El Aquelarre, por si la queréis buscar, y os voy un poco explicando. La obra es básicamente unas brujas alrededor de una hoguera con un macho cabrío con una corona de laurel. Si tú lo ves a primera vista, además es un cuadro que es súper pequeñito, ¿vale? Si tú lo ves a primera vista, no te fijas realmente en lo que hay. Pero en el cuadro se ven muchos niños muy pequeños, ¿vale? Y esto es básicamente porque de todas las creencias, obviamente, divulgadas por la Inquisición que se tenían en España en el momento, una de ellas era que pues las brujas mataban a niños y se aprovechaban de ellos. Si os fijáis, en el fondo del cuadro los niños aparecen como empalados, literalmente. Hay algunos empalados, hay otros que están siendo colgados. No. ¿Puedo? Sí. Ah, justo, sí. Vale, genial. Pues hay niños empalados, hay niños colgados y los niños de hecho están súper esqueléticos. Menos un par de ellos, pero uno en concreto es curioso. Los niños que están empalados o esqueléticos o colgados son niños que, según la creencia que se tenía de la brujería en España, las brujas lo que hacían eran secuestrarlos, desnudarlos y chuparles el alma por el ano y desangrarlos hasta morir. Claro, en concreto cuenta la historia de cómo un aquelarre de brujas llevaba bastante tiempo sin practicar brujería y el diablo pues requería sacrificios, básicamente. Algunas de ellas no estaban de acuerdo y se ve como, por ejemplo, hay una bruja que está intentando esconder a un niño debajo de su falda. La de amarillito. Sí, justo. Claro, fueron cuadros que estaban atacando directamente a las ideas que estaba imponiendo la Inquisición, porque realmente, obviamente, eso en España no existía, eso no estaba pasando, o sea, eso era totalmente inventado. Y de hecho, algo curioso hablando de la Inquisición es que, si no me equivoco, fue en 1714, igual me estoy equivocando, porque es una fecha bastante concreta, pero en noviembre de 1714 se realizó el último auto de fe. No sé si sabéis lo que es un auto de fe. El auto de fe es el juicio que hace la Inquisición, ¿vale? Es como se le llamaba, auto de fe. En el cual se quemaron a las últimas personas por brujería. Y se quemaron, de hecho, en Logroño, porque Logroño era la sede donde estaba la Inquisición del norte de España. Las brujas fueron capturadas en Zugarramurdi, que de hecho de ahí viene la película de las brujas de Zugarramurdi, porque se creía que era un centro bastante potente de brujería y pasaron por un juicio, obviamente todo inventado. De hecho, el proceso de la Inquisición era muy extraño porque te detenían sin decirte cargos, no sabías absolutamente nada, requisaban todos tus bienes para poder pagar el juicio y se contrataba un abogado. Obviamente la Inquisición contrataba al abogado para tu defensa y el abogado, en vez de ayudarte a defender tu caso, lo que hacía era ayudarte a... ¿cómo se llama esto? A decir que eres culpable, básicamente. O sea, en vez de probar tu inocencia, hacía lo contrario. Te ayudaba a decir que eras culpable. Para que, en algunos casos, pues te llevases un castigo. No solía ser así, sino que directamente era pena de muerte. Pues en el momento en el que pasó ese auto de fe, que de hecho es un auto de fe bastante grande dentro de la historia de la Inquisición, se envió a un inquisidor a ver qué estaba pasando, porque no era normal que en el norte de España hubiese tantísima brujería. Inciso, paréntesis, creo que lo sabéis, en el norte de España, sobre todo País Vasco, Galicia, hay muchísimo folclore relacionado con brujería, con paganismo, que de hecho es un folclore que ha durado hasta hoy en día, hay gente que sigue creyendo en eso. Entonces, pues, un poco relacionado al final. El inquisidor fue, analizó la situación y la conclusión fue básicamente que cuanto más creamos en brujas, más brujas va a haber. Ya ahí fue cuando ya la Inquisición empezó a hacer un poco así. Al inquisidor, de hecho, lo mataron. Porque obviamente la idea estaba totalmente en contra de lo que estaba defendiendo.
Pero sí, o sea, empezaron a crear los artistas muchas obras que no eran tan escondidas ya en ese momento, sino que Claro. eran más como, estamos hartos, por favor, parar. Pero tengo una pregunta, por ejemplo, de este cuadro. ¿Por qué hay murciélagos? Y entiendo que ponen a la cabra porque se adoraba al diablo o por qué. A ver. Aquí hay murciélagos. Y entiendo que la cabra es como en adoración a algo. La cabra es la representación del diablo. Ya. Exacto. O sea, la cabra es el diablo, básicamente. Claro. Los murciélagos, sinceramente, no tengo ni idea. Asumo que serán simplemente por crear algo más de tenebrismo en la Vale. imagen, darle un poco más ese toque Vale. lúgubre, por así decirlo. Y todos los esqueletos de referente a como niños muertos. Son niños muertos, sí. Es que yo nunca me había fijado y sé cuál es este Hostia. cuadro. Claro, es que es muy, muy pequeñito, entonces si no te fijas bien no se Pero ve. que tiene ahí niños en... Ahora ya no lo veo igual. Sí, Muchas sí, gracias, sí. David. De nada, pues estamos. Cuéntanos más. ¿Tienes alguna más por ahí? Pues sí, lo de... bueno, ya lo he comentado realmente, lo de Goya con los caprichos. Si ya pasamos a salseos, que seguro que queréis escuchar ahí No. salseos, cosas jugosas, tengo varios para contaros. A ver. Entonces, retomando con Goya. Con Goya tengo dos más. En el Prado, justo antes de entrar a la sala dedicada a las pinturas negras, hay una obra que es El Coloso, ¿vale? Se llama así El Coloso. Se le conoce como El Coloso de Goya. Hasta hace un par de añitos, esa obra estaba totalmente atribuida a Goya. O sea, se creía que era 100% de Goya. Posteriormente, gracias a unos estudios, se ha descubierto que no. Que Goya colaboró con un amigo suyo y que hizo parte. O sea, sí que es cierto que las casas y la parte baja es de Goya, alguna pincelada, etc. Es un estilo muy de Goya, además, la pintura. Pero en su gran mayoría no es de Goya. Es de su amigo, lo cual al Prado pues le fastidió bastante porque al final, quieras que no, que de esto, de hecho, puedo comentarlo así muy brevemente, quieras que no, el Prado es un mercado, ellos están cobrándote por entrar, básicamente, Claro. y que de repente una obra famosa de un pintor como Goya, que Goya es un pintor muy famoso a nivel internacional, no sea de Goya, pues sí, esa, exacto. Muy bonita. Relacionado con el hecho de si Goya ha pintado o no ha pintado, las pinturas negras, que es algo que he comentado antes. Se caería la industria, ¿eh? claro. Porque... Un poquito de resumen de las pinturas negras. Estas pinturas las pintó Goya en el siglo XVIII, ¿vale? Se supone. Algunas. Ahora hablaré más de ello. En el siglo XVIII, en su casa, que es la casa que se llama la Quinta del Sordo, ¿vale? Una casa que compró a las afueras de Madrid para, pues, estar con su familia, básicamente. Al contrario de lo que mucha gente piensa y de lo que se ha dicho normalmente, o sea, el discurso que siempre se ha dicho de esas pinturas es que Goya se volvió loco y empezó a pintar. Fin. No. Cuando Goya compró la casa, Goya pintó las paredes, ¿vale? O sea, aunque ahora mismo están en lienzos, originalmente eran en pared. Frescos, que se le conoce ese tipo de pinturas. Cuando Goya pintó la casa, Goya era feliz, estaba casado, tenía un hijo, pues quieras que no, es un momento bueno de tu vida, ¿no? Entonces las pinturas que pintó eran bastante felices, eran de motivos muy felices, muy coloridas, etc. Cuando estalló la guerra en España, la guerra de la independencia, Goya estaba totalmente en contra de la guerra, estaba muy saturado. Además de eso es cuando empezó, no su locura, porque Goya nunca estuvo loco, sino su enfermedad de sordera, que por eso se le conoce luego como la Quinta del Sordo. En un ataque de enfado, llamémoslo así, pintó encima de las pinturas que ya había pintado. Esto se ha conocido hoy en día gracias a estudios que se han hecho, a las pinturas originales, pues a base de rayos X, etc. O sea, muchas técnicas que existen hoy en día para poder ver lo que hay debajo de todo, básicamente. ¿Qué pasa? Que con estas pinturas hay un debate muy grande. Un historiador, a principios de los 2000, realizó una investigación sobre la casa de Goya, ¿vale? En esta investigación lo que él hizo fue estar estudiando el patrimonio que tenía Goya. O sea, él no estaba estudiando absolutamente nada que ver con las pinturas negras, sino que estaba estudiando simplemente el patrimonio de Goya. Lo que descubrió fue que cuando... Bueno, perdón, paréntesis. Al entrar a la sala dedicada a las pinturas negras, antiguamente había, donde está como toda la explicación en la pared, ¿vale? Había un plano de la casa, de dónde estaba situada cada pintura. Hoy en día no está ese plano en la casa. La casa tenía 2 pisos, ¿vale? En el momento en el que las pinturas pasaron de fresco a lienzo. Lo que descubrió este señor fue que cuando Goya pintó esas pinturas y cuando compró la casa, esa casa tenía una planta. Es decir, las pinturas que estaban en la planta baja sí perfectamente pueden ser de él,
pero cuando se construyó la segunda planta, Goya estaba muerto. ¿Quién ha pintado las pinturas que estaban en la segunda planta? Es el gran misterio que hay. Y lo que se cree es que fue su hijo, Javier de Goya, lo cual es cuando entra un poco más el salseo, y es que Javier de Goya era, según la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí en Madrid, está por Sevilla, por cierto, por si queréis situarla. Goya era director y lo echaron de ser director porque su hijo era un inepto, literalmente, en la pintura. Es lo que se ha dicho siempre, que su hijo no servía para pintar. Y claro, que de repente encuentres varias pinturas que pueden ser del hijo porque Goya estaba muerto, es algo que al final a un museo, a una institución tan fuerte como el Prado, no interesa que se sepa. De hecho, él hizo toda una investigación al respecto, el señor este que descubrió el tema, y nadie, ninguna editorial, ninguna revista científica que hay del tema, ninguna le dejó publicar en España. Tuvo que irse a Inglaterra a publicar su publicación. Qué locura, ¿no? Claro, esto es algo muy, muy, muy fuerte. De hecho, esto es un debate que se puede tener, porque da para mucho, el hecho de si realmente afectaría tanto o no. Yo por lo menos pienso que sí, porque al final es lo que estamos hablando. El Prado sí es una casa de cultura, obviamente, y todo el mundo le encanta conocer sobre la historia. Pero si no me equivoco, la entrada cuesta 8 euros. O sea, ahí lo estoy diciendo todo. Más salseos, que seguro que queréis. Sí. Vale. Fijándonos un poquito en... Creo que voy a ir, o voy a intentar por lo menos, los tengo aquí apuntaditos para que no se me olvide nada. Voy a intentar ir de más antiguo en lo que es historia a lo más nuevo, por así decirlo. Vale. Más antiguo. Cuando se empezó a representar la imagen de Jesucristo que conocemos hoy en día, ¿vale? Jesucristo clavado en la cruz, me refiero. Jesucristo estaba desnudo, lo cual es como rarete. Una vez que empezó el medievo, pues muchísimas congregaciones de la religión católica consideraron que esto no podía ser así, que Jesucristo estaba teniendo, o sea, le estabas quitando divinidad al representarle como un hombre desnudo. Y se le puso el paño de pureza, que es lo que le cubre básicamente. A partir de ese momento se le empezó a dibujar o a esculpir con lo que se le conoce como la herida del costado, ¿vale? La herida hecha por la lanza de Lancebo, si no me equivoco, es el señor que le hizo la herida. Esa herida, durante mucho, mucho tiempo en la Edad Media, sirvió para que Jesucristo fuese considerada como una imagen de hermafrodita. ¿Cómo? Sí. Jesucristo, al no estar representado con ningún tipo de atributo genital, Ya. pues... Me o sea, no tiene ningún genital representado Jesucristo, tú no estás haciendo nada. Ah, vale. Claro. Ok. Pues se intentó hacer algo para poder representar. Entonces decía que la herida es lo que representaría una vagina, mientras que los dedos, que de hecho las primeras representaciones tienen como siempre, o sea, está la mano así, pues tiene como un dedo un poquito más estirado, sería el pene. Algo muy curioso que además aumenta esta teoría es el hecho de que esta herida se representaba en muchos, muchos libros religiosos de una forma extraña. Y es que podías tener una representación de Jesucristo con su herida y de repente en la siguiente página la herida estaba más aumentada. Se veía grande y no se veía en horizontal, sino en vertical. Esa herida se usaba para muchas cosas. Esos libros se usaban para muchas cosas. Algunas de las cosas por las que se usaban eran, por ejemplo, voy a nombrar solo unas pocas, las mujeres de la época usaban esa representación para, mientras tocaban el dibujo de la herida, tocarse a sí mismas para descubrir su propio cuerpo. O se usaba esa herida en mujeres que estaban pariendo, se las ponía en el estómago la herida, la representación de la herida, para evitar los dolores del parto. O sea, se relacionaba mucho con el tema mujeriego. ¿Qué me estás contando? Sí, es algo súper, súper interesante de estudiar, la verdad. Más. Hablando de Jesucristo. Esto realmente es un poco... hoy en día no es tan escandaloso porque se sabe un poco más. La imagen que tenemos de Jesucristo actual no es ni de asomo como era Jesucristo realmente. O sea, de hecho hay estudios que se han hecho intentando más o menos enseñar cómo sería Jesucristo en la actualidad, su cara. Ya. La imagen actual que hay de Jesucristo, de ese hombre joven, apuesto, un poco con la melena, barbudito, se comenta que el primero que la implantó fue Miguel Ángel y que el modelo que usó
para hacer a ese Jesucristo era su amante. Hostia. Es algo bastante conocido hoy en día, pero es muy curioso el saber cómo una religión que en su gran mayoría está en contra de la homosexualidad está adorando a lo que podría haber sido perfectamente un chico homosexual. Joder. ¿Qué más tengo por aquí? Mal. Qué locura. Vale, vamos a hablar de, por ejemplo, hay un cuadro muy famoso de Rafael, que es La Escuela de Atenas, que es un cuadro bastante conocido. Rafael tenía bastante beef con Miguel Ángel, ¿vale? Es bastante pif. Beef. Como choque. Sí, Que no se llevaban bien. no se llevaban bien, digámoslo así, exacto. En el cuadro, por cierto, aparece muchísima gente representada. O sea, representa a filósofos y teóricos de la antigua Grecia, todos juntos, pero realmente las caras son de sus pintores contemporáneos o de pintores que él admiraba muchísimo. Todos aparecen descalzos, casi todos, o con zapatillas bastante ligeras. Menos una persona, que os puedo decir dónde está. Está en las escaleras, a mano izquierda. Hay una persona sentada con unas botas enormes marrones. Es Miguel Ángel. Es el único que lleva botas porque se comentaba, aparte de que Rafael se llevaba mal con él, que Miguel Ángel era bastante suciete y que se ponía zapatos los cuales no se quitaba en días o semanas. Incluso se llegaba a comentar que cuando se quitaba los zapatos se arrancaba piel porque los tenía tan pegados a los pies que pues era imposible quitárselos sin arrancarse absolutamente nada de piel. Incluso se decía que dormía con los zapatos puestos. ¡Qué asco! Sí, es bastante asquerosete, la verdad. ¿Qué? Siguiendo por más o menos esa época temporal, podemos hablar de Caravaggio. Caravaggio es un pintor muy conocido por el claroscuro, pero también tiene su época oscurita. Y es que, aparte de que se le consideraba un pedófilo, porque se decía que se acostaba con un modelo suyo, que era un adolescente, fue un asesino. Y es que durante una disputa que hubo, Caravaggio mató a una persona y de hecho fue a juicio por ello y estuvo en la cárcel un tiempo. Sí. Continuando, pedófilos voy a hablar de unos cuantos, de hecho. Por ejemplo, tenemos... A ver, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Dime. Si tú vivieras ahora mismo en esa época, ¿qué preguntas tú le darías a estos pintores y a estos autores de cuadros y de esculturas? Buah, pues es que depende de la época y depende del pintor. O sea, hay muchísimo que preguntar. Yo creo que realmente preguntaría cómo se sentirían al no estar valorados como artistas. Porque los pintores no empezaron a considerarse pintores propiamente dichos hasta bien entrada la Edad Moderna. Se consideraban simplemente artesanos. 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 Se consideraban artesanos, tenían su gremio, tenían su taller y de ahí pues les iban encargando obras y ya está. Sí que es cierto que a partir de finales del 16, principios del 17 más o menos, empezó a crearse lo que es los pintores de cámara, que eran los pintores de la corte, y eso sí que estaban pues, más valorados y más de renombre. De hecho, a algunos se les llegó a subir un poquito el nombre a la cabeza, como por ejemplo Velázquez, el cual en las Meninas, por ejemplo, Velázquez tiene la cruz templaria pintada en el pecho. Esa cruz se la pintó él posteriormente. Nunca le hicieron templario, pero se lo creía tan importante que dijo, pues me pinto la cruz. De hecho, llegó a creerse tan importante que hubo un punto en el que dejó de firmar los cuadros y simplemente ponía un papelito en blanco en plan de, esto lo he hecho yo. ¿Qué dices? Tenía el ego- Velázquez tenía el ego bastante subidito. Más. ¿Qué más? En el siglo XVII, hablando de Velázquez, la teoría general del cuadro, porque el cuadro está súper estudiado, pero no sabe realmente lo que representa, ¿vale? La teoría general es que es una escena en la que están pues, las meninas con la infanta Margarita en el taller de Velázquez, cuando de repente entran los reyes a escena y Margarita gira la cabeza mientras una menina le está ofreciendo un botijo de agua, ¿vale? Ese botijo de agua es bastante curioso y es que durante el siglo XVII, que es cuando se pintó ese cuadro, existe una cosa que lo tengo aquí apuntada que es bucarofagia. La bucarofagia fue una práctica por la que sobre todo las mujeres comían botijos de barro. Comían botijos de barro. Sí, comían. Por varias razones. La primera es que el botijo de barro, al comértelo, ayudaba a que tuvieses la piel más blanca, lo cual para la realeza era bastante importante en el momento. Y además de eso tenía propiedades anticonceptivas y reguladoras de la regla. Esto es importante en el cuadro de las Meninas, ya que se conoce que la infanta Margarita
tuvo una enfermedad, lo cual le provocó que le viniese la regla muy pronto, a muy temprana edad. Entonces, el comerse el búcaro de agua servía como método anticonceptivo, ya que, pues, como se sabe, no sé si lo sabéis, se casó con su tío a bastante temprana edad. Entonces, pues para no tener un parto bastante infantil, comer botijos para que pues no pudiese concebir, básicamente. Y esto de los botijos es un mito, ¿no? No, lo de los botijos es realidad. La Que es- bucarofagia... o sea, la parte la entiendo, pero que te blanqueara la piel. Sí. Claro, ¿en serio? ¿cómo te crees que tengo yo la Sí. picante? Sí. Hostias. Es real, o sea, es real. Se conoce, de hecho, hay bastantes poetas del momento que tienen pues poesía en la que se hace referencia a cómo se comían botijos. Si no me equivoco, Quevedo tiene un poema en el que menciona como una amada suya se comió un botijo y se murió, básicamente. Eso es incomestible, Porque no sé cómo lo hacían, hasta tanto no llego, no tengo ni idea. Se romperían los Pero, dientes, claro. no lo sé. O sea, Por por dentro sopa. te destruye, te mata. No sé si igual se lo comerían Hecho rollo barro, ¿no? pequeñito y placa o cuando era barro y no estaba cocido, no tengo ni idea. Dios. Solo sé que comían botijos. Además, el agua que tenían dentro tampoco era buena precisamente porque era agua perfumada, no era agua. Hostia. Qué locura. Cositas que hacía la gente del ¿no? momento. Nuevo tip de tratamiento corporal. 100%. Avanzando un poquito más a lo que es edad moderna y coincidiendo un poco los dos en la misma línea temporal, tenemos a dos personas que no son artistas, pero que sí están muy relacionados con la historia del arte. Uno de ellos es Winkelmann, que fue un estudioso, filósofo, ilustrado, es de la ilustración, o sea que de todo era el señor. Winkelmann fue uno de los responsables, o sea, uno de los que ayudó a descubrir las ruinas de Pompeya y de Herculano. Se dice, bueno, Winkelmann, por cierto, fue el que inició, por así decirlo, gracias a sus ideas, el neoclasicismo. Porque él consideraba que las esculturas que él encontró en esas ruinas eran básicamente la perfección en el arte, al ser blancas, ser perfectas, ser tan estilosas. Spoiler, las esculturas, por cierto, griegas y romanas no eran blancas, estaban pintadas. Todo estaba pintado, absolutamente todo, incluso el Partenón estaba pintado. Pero bueno, no se ha recreado básicamente porque se ha descubierto que tenían pigmento, pero no se ha descubierto el tono, o sea, se ha descubierto que era un rojo. Fin, no se sabe qué es rojo. Qué locura. Partículas de estos estudios que se hacen. Bueno, una cosa que se comentaba de Winkelmann. Bueno, esto no se comentaba, esto era cierto. Winkelmann era homosexual, pero lo que sí que se comentaba es que se dedicaba a hacer cruising por las ruinas de Pompeya y de Herculano. Qué sitio más original. 100%. Bueno, hay muchos sitios en los que se hacían cruising. En la bóveda de la cúpula de Florencia, de Santa María de la Fiore, se hacía cruising. En fin. Yo he visitado eso, tío. De hecho, las iglesias eran un sitio muy frecuente para ligar. Ya, eso sí. En la misma línea temporal tenemos a Freud. Todo el mundo conoce a Freud. Sigmund Freud. Sigmund Freud. Sí, efectivamente. psicólogo, psiquiatra, ¿no? Psicólogo. Psicólogo. O psiquiatra, no lo sé. Sí, Sí, creo que era psicólogo. Creo. Lo que él quisiera Creo. ser. Sí, 100%. Vale. Sigmund Freud, por una de las muchas cosas conocidas, es por descubrir las fases, creo que son 5, de la sexualidad infantil. Este señor estaba relacionado con la historia del arte porque dentro del psicoanálisis que él creó, incluyó a varios artistas, como por ejemplo que Miguel Ángel, cuando era niño, le atacó un águila o un galeón, algo así era, en la cuna, y que por eso en sus cuadros está escondido la figura de un águila. No. Pero bueno, aparte de historia del arte, creó eso, las fases de la sexualidad infantil, que se comenta que la forma de descubrirlas fue a base de prueba y error, con sus Hostias. hijos y posteriormente sus nietos. Qué asco me está dando. Oye, el mundo es turbio, ¿eh? Tengo más pedófilos por ahí. Oh, bien. Uno de ellos, que sí que está relacionado con la historia del arte, es Lewis Carroll, el escritor de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Mm? Aparte de escritor, era fotógrafo. Alicia era una niña real. Y Lewis Carroll se dedicaba a hacerle fotos desnuda. Y a saber qué más, porque ya no se sabe más, pero a saber qué más. De hecho, cuando se le acusó de pedofilia, quemó las fotos. Qué heavy. No todas, porque algunas se han conservado, gracias a Dios. Bueno, no gracias a Dios, obviamente, por la niña, pero sirve como documentación muy buena. Pero quemó casi todas las fotos y se dio a la fuga.
Qué Joder. mal, ya no puedo ver esa peli igual. Ya moviéndonos más a lo contemporáneo, tenemos algunos salseos como por ejemplo, o cotilleos. Hay una teoría que dice que Van Gogh no fue suicidio, sino que fue asesinato. Esta teoría se respalda porque se dice que había unos niños jugando en un campo y que tenía una pistola y se disparó. ¿Vale? Y pues estaba Van Gogh por ahí pintando y le cayó la bala, no hay más. Además, a base de un poco cotilleo, Van Gogh no es que estuviese loco porque se volvió loco, sino porque las pinturas que usaba eran muy tóxicas. Súper, súper, súper tóxicas. Usaba, bueno, varias cosas. Claro, al inhalar esas pinturas en espacios cerrados, pues pasaba lo que pasaba. Compañero de casa de Van Gogh está Gauguin, ¿vale? Que pintaba más o menos parecido, pero no el mismo contenido. Gauguin viajó a Tahití, como súper exótico, en un momento postcolonial de Francia. Y se dedicó a pintar sobre todo a niñas desnudas en Tahití, las cuales se sabe que violaba y que tuvo hijos con ellas. Claro, las pinturas no eran para nada fieles a la realidad, porque en un momento postcolonial francés la gente vestía como se vestía en Francia. O sea, la gente no iba desnuda por la calle, obviamente. ¿Qué más tenemos por aquí? Qué locura. Ya no puedo ver esto igual yo, ¿eh? Sí, es que hay muchas, muchas cosas. Esto es interesante. Klimt, ¿vale? No sé si conocéis a Klimt. ¿No? Gustav Klimt, el beso de Klimt, por ejemplo. Se dice que sus cuadros huelen a meado de gato. Porque... sí. Porque Klimt tenía muchos gatos en su casa. Por cierto, Klimt nunca se casó, aunque estuvo con muchas mujeres. Así que es cierto que no es que las tratase mal ni nada. O sea, estuvo bien. Pero nunca se casó. Siempre vivió con su madre. Y se dice que en su estudio tenía a sus gatos, los cuales orinaban en los cuadros. Incluso en un momento el señor decidió que sería buena idea usar el orín de gato para mantener el cuadro en perfectas condiciones. Spoiler, no funcionó. Heavy shit. Además, se le consideraba una persona bastante sucia, ya que siempre vestía con la misma ropa. Nunca se la ha visto con ropa distinta. De hecho, hay fotografías de Klimt como tal y siempre se le suele ver con la misma túnica. Qué asco. Sí, es asquerosete, la verdad. En Y vez ya de laca, pis de gato. 100%. O sea, y ya moviéndonos más a lo más contemporáneo, más hoy en día, todo el beef que hay entre Dalí y Lorca, ¿vale? Esto es muy conocido por la gente, el cotillo que había entre esos dos. Y es que aparte de ser compañeros en la residencia de estudiantes de Madrid, se les consideraba que estaban liados. Esto no se ha confirmado, pero las cartas que le escribía Lorca a Dalí, bueno. De hecho, cuando Dalí se casó con Gala, Gala, al descubrir las cartas que se estaban mandando con Lorca, decidió quemar cartas. Y por eso sí que es cierto que está muy documentada casi todas las cartas que había entre ellos y es una base de documentación súper buena para conocer a las dos figuras, pero faltan algunas. Y se dice que fue porque Gala, en un ataque de celos, se decidió a quemarlas. Joder. Además, por cierto, se comenta que un poeta en Nueva York es porque Dalí, o sea, Lorca tenía el corazón súper roto y los padres le dijeron, mira, mi niño, vete para allá, despéjate un poquito. Y además de eso fue Dalí el que pasó a tener una posición, o sea, es muy curioso porque pasó de ser súper republicano abierto a tener una posición bastante a favor del franquismo. Y se dice que Dalí fue el que delató dónde estaba Lorca. Wow. Y ya, creo que con estas dos cosas termino, una cosa cortita y otra más larga. Había una pareja de chicos, eran novios como tal, que por cierto los dos murieron bastante trágicamente, murieron de SIDA, porque fueron pareja durante la movida aquí en Madrid. Y pues es una época bastante de drogas y de lo que conllevó. Conocidos como Costus, y tienen cosas muy chulas, ¿vale? Os lo recomiendo muchísimo porque su arte es muy chulo. Pero una de las cosas más chulas que tienen es una serie de cuadros que se llama El Valle de los Caídos, que están basadas en esculturas del Valle de los Caídos que realizó, las esculturas las construyó uno de los tíos un tío de uno de los dos de la pareja. Las esculturas no son precisamente, los cuadros que me diga de Costus no son precisamente religiosos. Creo que con eso lo digo un poco todo. Sí. Sí.
Están muy, muy chulos. Además tienen alguna serie que, por ejemplo, brillan con las luces estas ultravioletas. Son muy chulos. Y ya, la larga, y creo que la más así rollo salseíto que pueda haber, es que, no sé si debería decir esto, pero personalmente como historiador del arte considero que algunos cuadros no son originales, los cuadros que están expuestos. Por ejemplo, el Guernica, esto ya es un poco opinión personal porque no hay estudios al respecto y si realmente es verdad no se va a saber, como es obvio. Pero es muy raro que el Guernica, que fue un cuadro que estuvo muy protegido durante mucho tiempo, de repente no tenga ningún tipo de protección más allá de una cuerdita que te separa una cierta distancia del cuadro y que si te acercas pita, obviamente, porque tiene una alarma. Lo que sostiene, un poco el argumento que sostiene esta teoría que tengo yo y que tienen algunos historiadores también, es el hecho de que el Guernica es un cuadro que se estaba rompiendo. No sé si conocéis un poquito la historia de este cuadro, pero cuando Picasso lo pintó y se expuso en la Exposición Internacional de Francia, en París, una vez que acabó esa exposición, no podía venir a España el cuadro, obviamente, porque en España había franquismo. Es un cuadro que está totalmente en contra del franquismo. Problema, ¿qué hacemos con el cuadro? Lo que se hizo básicamente fue, o sea, lo que se hicieron fue crear una especie de gira del cuadro, porque el cuadro fue muy famoso, dio un boom muy grande. Entonces en esa gira visitó varios países, estuvo expuesto en varios museos, etc., hasta que al final terminó en el MoMA, en Nueva York, que fue el que se encargó de custodiar el cuadro hasta que vino en España, si no me equivoco, en el 76. Problema de este cuadro. El lienzo es muy grande. Si lo habéis visto en persona, es enorme el cuadro. El problema con un cuadro enorme es que tiene una tensión muy alta y que por tanto el lienzo se parchea, la pintura se parchea, en las esquinas sobre todo. Un lienzo pintado y pues puesto en un marco, tú no puedes desmarcarlo, enrollarlo y volverlo a marcar. Pues lo hicieron 17 o 18 veces. Esto es un problema muy grande para el cuadro. No contentos con eso, decidieron echarle una capa de un... Bueno, no me acuerdo cómo se llama el material, pero es un material que sirve para poder preservar los cuadros. En el momento, ¿vale? En el momento. Era un material que hacía el cuadro como muy brilloso, muy bonito, que endurecía el lienzo. Muchísimo. El lienzo ese está... vamos, parece una piedra. Claro, esto también es un problema muy grande porque con el tiempo se va a romper. Además de eso hay un pequeño salseíto y es que cuando Picasso murió no lo dejó por escrito, pero una de sus últimas voluntades fue que el cuadro estuviese en el Prado, porque Picasso fue director del Prado durante unos años. Se intentó, el cuadro en el Prado no pega ni con cola, y lo que se hizo fue crear el Reina Sofía, que por cierto en ese momento era el Museo Nacional de Arte Contemporáneo, creo que se llamaba así, y luego pasó a llamarse pues, Centro de Arte Nacional, bueno, sí, Reina Sofía. Y para entrarlo, como no podían volverlo a doblar porque ya se lo cargaban, rompieron una pared entera del museo y lo subieron con una grúa para poder meterlo en la sala donde está, porque de ahí no se ha movido, porque no se puede mover. Y es por esto por lo que yo creo que el cuadro realmente es una copia muy buena, porque hoy en día hay muchas tecnologías para poder hacerlo, pero una copia, porque ese cuadro es que se rompe. Además, un problema muy grande que existe con este cuadro, aparte de su ruptura, es el hecho de que realmente Reina Sofía tiene arte contemporáneo 100 años para atrás. Va a haber un momento en el que el cuadro va a dejar de ser contemporáneo. Vamos a pasar a otra época del arte. Hoy en día se está haciendo arte que es muy, muy distinto a lo que se hacía durante las vanguardias. ¿Qué pasa con ese cuadro? No se puede mover. Se deja ahí, se guarda. Entonces esto es una pregunta un poco abierta que os dejo a vosotros. A ver qué creéis que puede llegar a pasar. Qué misterio. Que ya no veo todo igual, ¿eh? Bueno, y quiero contar una cosa ya para acabar, esto sí 100%, que no es salseo, pero considero que es un cuadro con una historia muy bonita que os puede llegar a impresionar. Y es que hay un cuadro, que este sí que os recomiendo buscarlo para que lo entendáis bien, se llama un Hugo... vale. El cuadro se llama Un Hugonote en el Día de San Bartolomé. Tiene un nombre muchísimo más largo, pero resumámoslo ahí. Y es un cuadro de estilo prerrafaelita, ¿vale? Que además a los prerrafaelitas les gustaba mucho pintar florecitas, lo cual tiene un poco de sentido y os contaré después. En este cuadro se puede ver como una pareja de un hombre y una mujer están abrazados. El hombre sostiene la cabeza de la mujer de una forma súper, súper tierna mientras se miran, se nota que se quieren un montón.
y la mujer se encuentra atando un pañuelo blanco al brazo del hombre, mientras el hombre con 2 dedos es como que intenta que no se lo ate. La historia que hay detrás de esto la quiero contar porque creo que es una buena forma de acabar el podcast. Es que hubo un momento en la historia católica de Francia en el que los cristianos y los protestantes, que se los conocía como hugonotes, estaban muy peleados. Muy peleados. Para poder evitar esto un poco, se intentó hacer un casamiento entre realeza protestante y realeza cristiana, lo cual, en vez de evitarlo, lo que hizo fue echar como más leña al fuego. Vale, ¿qué pasó? Que en el día de San Bartolomé, que si no me equivoco es el 24 de agosto, más o menos, en Francia, en el siglo XVII, se hizo una matanza increíble, ¿vale? Los cristianos empezaron a matar a los hugonotes por la noche. A las 3 de la madrugada, en París sobre todo, empezó a sonar las campanas de la iglesia y eso fue como el pistoletazo de salida. Y empezaron a hacer una masacre. Se estima que en París solo hubo 3.000 muertos y que en Francia hubo unos 70.000. Fue una matanza muy, muy, muy grande. Claro, al final, ¿tú cómo reconoces que eres católico y no protestante? Pues se inventaron ponerse un pañuelo atado al brazo y una cruz blanca en el sombrero. Eso es lo que representa el cuadro. Ella es católica, es cristiana, mientras que él es protestante. Entonces la historia cuenta como 2 enamorados que no pueden estar juntos, intenta ella de alguna forma evitar su trágico destino poniéndole un pañuelo blanco al hombro, mientras que él decide finalmente rechazar el amor y dedicarse a la fe y aceptar su destino de muerte. Y por eso le está como quitando el pañuelo con los dedos. Qué locura. Es una historia muy triste que tiene el cuadro, a mí me gusta mucho. Además, como os decía, a los prerrafaelitas les gustaba mucho el tema de las flores. Y abajo a la izquierda, si no me equivoco, hay unas campanillas blancas que representan la muerte. ¿Te las busco? Está el cuadro cortado. Sí, Jope. qué locura. Creo que es como buena forma de terminar, de cerrar. Sí, para que lloremos. Ya. ¿Qué hora es ya? Damn. David, nosotros obviamente nos encantan todos los temas que traemos siempre, pero ciertamente hay algunos que nos gustan más que otros. En mi caso, yo creo que también en la de todo el equipo, hoy ha sido un podcast precioso. Me alegro. Hemos aprendido un montón y hemos podido dar espacio a la historia del arte que muchas veces está muy marginada y es una cosa preciosa, que al final nos interesamos por la historia, pero la historia del arte también enseña lo que pasaba en la sociedad de aquel momento y cómo se vivía. Te agradecemos mucho que hayas venido, esperamos que te lo hayas pasado muy bien. Me ha encantado, gracias a vosotros por invitarme, de verdad. Y a todas esas personas que nos están viendo, como siempre decimos, suscribiros, que sale gratis y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta la próxima. Quedan 4 minutos de tarjeta de memoria.